Quiero que me acompañen, hermanos, a el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, los versículos del 46 al 52. Ayuda desde el cielo es el título de nuestro sermón, de un pasaje que considero hermoso en los Evangelios. Marcos 10, versículos del 46 al 52. Dice así la palabra de Dios: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos. Gracias, Señor. Gracias en esta tarde. En el cual nos permites exponer tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu palabra sea proclamada. Llega a los corazones de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Auxilio desde el cielo. Saben, hermanos, desde el punto de vista de los relatos de los evangelios, esta fue la única visita de Jesús a Jericó. Era una ciudad localizada a 24 kilómetros al noreste de Jerusalén. Una ciudad que tiene fama, si es la misma Jericó, en los relatos de la conquista hebrea en la Palestina de Josué. Allí había un hombre que Marcos es el único que le pone nombre, Bartimeo, y por lo que hemos leído aquí, aparentemente la fama de Jesús había llegado al oído de ese hombre. La fama de que un rabí se movía en Palestina predicando, enseñando, pero en el caso de él, en el problema profundo que él experimentaba,
lo más que le llamó la atención era que ese rabí curaba enfermos. Saben, hermanos, estar ciego, sin familia, y partimos de la premisa que no tenía familia. No tenemos una constancia, ¿verdad? Pero era un hombre abandonado a su suerte, mendigando en un camino, en una época donde, aunque la ley de Moisés exigía ayudar a este tipo de personas, la escala de valores se había perdido en Israel, como se ha perdido en Puerto Rico, y estaba abandonado a su suerte. Su ceguera le impedía trabajar, le impedía producir en una sociedad que exigía todos los sentidos para ganarse la vida. Allí, en esa esquina, ¿cuántas veces Bartimeo debe haber pensado cómo Dios lo olvidó? ¿Cuántas veces pudo haber pensado en su vida y las oportunidades que perdió, y ahora era un hombre totalmente solo, olvidado, un mendigo sin esperanza? Es allí, en medio del polvo, en medio del olvido de la religión oficial, de sus familiares, que Bartimeo había oído de Jesús. El versículo 47 nos dice: y oyendo que era Jesús Nazareno. Mire qué interesante cómo Marcos recoge el relato. Y oyendo que era Jesús Nazareno, partiendo de la premisa que Bartimeo sabía quién era el personaje que estaba haciendo tanto ruido a su alrededor, porque posiblemente él había perdido la vista, pero no había perdido el oído. Y el mismo, según nos relatan, los sentidos se agudizan cuando falta uno de ellos. Los otros se agudizan. Una gran multitud seguía a Jesús. ¿Cuántas veces debe haber pensado: oh, si ese maestro pasara por aquí, posiblemente me curara? ¿Cuántas veces en su angustia, en las noches frías de Palestina, en el calor del Oriente Medio, debe haber pensado: ¿tendré esperanza? Esa esperanza que había perdido ya, pero que no le daba ni el valor para atentar contra su vida. Lo último que puede perder el ser humano es la esperanza. La esperanza y la fe son nuestro motor fuerte para continuar. En el momento que perdemos la esperanza,
perdemos la razón de la vida. Y oyendo que era Jesús Nazareno, dice el versículo 47, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reina Valera no recoge lo que quiere decir el versículo, ¿yo? Cuando dice dar voces, en realidad es que empezó a gritar. Desesperado, sin esperanza, que posiblemente él había pensado: si algún día pasara por aquí, está pasando ahora y yo no voy a perder esa oportunidad. Y empezó a dar voces, a gritar: Jesús, hijo de David. Y me sorprende todo el conocimiento que tenía de Jesús. No solamente sabía su nombre completo, como lo llamaba la gente, Jesús el Nazareno, sino también que era de la casa de David. ¿A cuántos viajeros debe haber oído decir? ¿Cuántas veces debe haber preguntado: díganme más de ese Jesús? Y le deben haber dicho tantas cosas: hizo este milagro, multiplicó, hizo lo siguiente, es descendiente y heredero al trono de David. Y él guardaba eso en su corazón, esperando que un día Jesús pasara cerca de él. No podemos perder la esperanza. Es interesante la súplica de Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba claro que él no merecía nada. Que solamente esperaba una expresión de misericordia del heredero al trono de David. Una expresión que se acercara a este hombre, que tuviera un sentido de valor para mí. Ten misericordia de mí, Jesús. En medio de mi angustia, en medio de mi dolor, en medio de mi desesperanza, tú eres mi única salida. Y por eso gritaba y gritaba. Pero hay algo que debemos entender de lo difícil de la vida cristiana. El versículo 48 nos habla, yo he tratado de entender ese versículo, vamos a hablar claro. Yo he tratado de entender, yo no sé, bueno, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, ¿no? Si yo conozco a alguien que con su toque sana enfermos, ¿me va entendiendo? Y conozco qué terrible es la enfermedad en la familia, en el hogar, en la pareja, el dolor que trae la enfermedad. Los años que trabajé en hospicio, fui testigo de tantas muertes. Gente que no se consolaba con la muerte de su madre, que no se consolaba con la muerte de un hijo. Independientemente de todo, de todo lo que nos explican de las famosas etapas y pasos
que usted tiene que pasar de aceptación. Olvídese de eso ahora. Algunas veces no tenemos palabras para consolar a una persona que ha perdido a un hijo, o una madre, un esposo, una esposa. No las tenemos. Y entonces, si yo conozco a alguien que puede aliviar el sufrimiento de mi hermano, de mi prójimo, yo estaría buscando a esa persona. Ven, que aquí hay uno que va a resolver tu problema de salud. Pero el versículo 48 nos dice, y muchos le reprendían para que callase. ¿Usted leyó eso? Personas egoístas, personas que pensaban en ellos solamente, en los panes y peces, en sus intereses. Viene este mendigo a interrumpirme. Personas que seguían a Jesús solo por el espectáculo. Y lo reprendían y le decían que se callase. ¿Quién puede callar a un hombre sin esperanza? ¿Quién puede callar a una mujer sin esperanza? En una ocasión una mujer se acercó a Jesús y era gentil. Y dice la Biblia que daba voces detrás del maestro y los discípulos fueron donde el maestro y dice, mira, despídela para que siga gritando. Y Jesús se torna y ella se arrodilla ante sus pies, llorando, sin esperanza. Oh Señor, mi hijo está enfermo. Era una mujer gentil. Ese día Jesús le dijo una oración altamente doctrinal. Jesús le dijo, no es bueno que se tomen los panes, el pan de los hijos, y darlo a los perrillos. No es correcto. Yo estoy ahora en la predicación a los hijos de Israel. Y esa mujer le dijo a Jesús, tienes razón, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dice la Biblia que Jesús se sorprendió. Grande es tu fe, mujer. No he encontrado una fe en Israel como esta. Grande es tu fe. Sea hecho como tú quieres. Ese es el grito de la desesperanza, el grito del dolor, el grito que pide ayuda en el momento difícil y espera de sus hermanos, de Dios, esa mano amiga. Por eso cuando aquellos lo reprendían a Bartimeo, dice la Biblia, yo no sé si usted siguió leyendo conmigo,
Pero él clamaba mucho más, gritaba más duro. ¿Quién eres tú para mandarme a callar? Que ves con tus dos ojos, que oyes, que trabajas, y yo me muero en esa esquina, lleno de polvo y olvidado por Israel. Ese era el grito de Bartimeo. ¿Quién eres tú para mandarme a callar? Dice que gritaba más fuerte y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese momento, el versículo 49, Jesús se detuvo. Oiga, hermano, esa acción de detenerse cuando Dios se detiene para resolver un problema, no hay multitud, no hay problema que se resista ante Dios. Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Era el llamado de Dios, era el llamado de la esperanza, era el auxilio del cielo. Ahora, ¿qué posiblemente pasó por la mente de Bartimeo cuando Jesús lo llamó? Tantas cosas. ¿Me regañará? ¿Me dirá que no hay pan para mí en esta hora? Los mismos que regañaban a Bartimeo fueron los mismos que dijeron y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Esos que no tenían misericordia, esos que no se identificaban con el dolor de Bartimeo, esos que perseguían sus intereses, tuvieron que retroceder ante Jesús también. El versículo 50 nos dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa acción de arrojar su capa es interesante. Si usted ha visto un mendigo con capas y ropas harapientas, sabe que esa capa debe haber sido una capa hedionda, una capa rota, una capa que simbolizaba el pecado y la condición de Bartimeo. Una capa que él no podía perder. Escuche bien, era un hombre ciego y esa capa era lo que lo cubría a él por las noches para el frío, para recordar su olvido de la sociedad, olvidado por la sociedad. Pero él estaba dispuesto a arrojar esa capa. Se levantó y vino a Jesús. Una vez alguien me dijo, oí decir, o me llegó la información de alguna forma, que cómo pudo ir ante Jesús, ir donde Jesús si estaba ciego. Algunas veces
Se me hace difícil perder tiempo con tonterías como esa. ¿Oyó? Me revuelca un poco el estómago y me molesto. Porque usted ve, esa misma multitud fue que guió a Bartimeo donde Jesús, ¿oyó? La multitud que lo rechazaba era la multitud ahora muy sirviente, muy entregada, porque sabía que el maestro llamaba a ese mendigo. Era la multitud que quiere comprar conciencia, que quiere comprar oportunidades. Llegó ante el maestro. Versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mira qué interesante la pregunta de Jesús. Dos interrogantes surgen aquí. Número uno, Jesús sabía que el hombre estaba dando voces, pero ¿por qué? Posiblemente venía a entregarle algo. No era que él quisiera que se le hiciera algo. Pero segundo, Jesús debe haber visto cómo el hombre era traído y guiado ante él. Jesús sabía que él estaba ciego. ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabes algo? Escucha bien lo que le voy a decir, hermano. Muchas veces estamos ciegos, pero no lo queremos admitir. ¿Qué quieres que te haga? Muchas veces somos inútiles, pero no lo queremos admitir. ¿Qué quieres que te haga? Muchas veces, hermano, perdemos las oportunidades de servir, teniendo las fuerzas y el tiempo, los medios. ¿Qué quieres que te haga? Y Jesús está esperando que tú digas, no puedo, Señor. ¿Sabes? Estoy saludable, tengo vida, tengo conocimiento. No puedo, Señor. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Cuánta gente está ciega en Puerto Rico hoy? Con 20-20, no como su pastor, con 20-20. Ciegos. Que recobre la vista. Hay una escena tremenda en la película del Titanic. Esa película yo la he visto una sola vez. Primero porque aunque para muchos, ¿verdad?, es una excelencia, y para mí es una excelencia, no voy a negarlo, pero creo que se exagera un poco en el romanticismo dentro de una crisis como el Titanic. Se pone así medio pegajosa en unas áreas. Pero hay una escena en la película que nos muestra lo miserable que es el ser humano en su pecado, lo asqueroso y miserable que siempre será. Cuando se está montando los niños y mujeres primero, la película, el director
logra señalarnos la podredumbre del espíritu humano. Una mujer pregunta si van a estar en los botes según las clases sociales. Mire qué infeliz. Debieron haberla tirado por la borda. Otros hombres se cuelan ocupando los lugares de mujeres y niños, otros infelices. Pero hay una parte de la película que un hombre trata de comprar su lugar con dinero. Y uno de los empleados del Titanic, sea el nombre que sea, marinero, lo que demonio sea, dice: tu dinero ya no vale aquí. Y le da un cantazo a la masa de dinero que tenía en su mano, y el dinero vuela y nadie le hace caso. En el momento de la crisis, lo más valioso para tu vida perderá ese valor. Y pedirás a Dios lo que verdaderamente vale. Y para Bartimeo era la vista. No eran las posiciones sociales, no era volver con su familia, era volver a ver. No le pidió: Señor, después que vuelva a ver, mira a ver si aparece unos chavitos, porque imagínate, voy a estar pobre también, voy a estar desamparado, con vista pero pobre. Él no le importó. Devuélveme la vista, Señor. El versículo 52 dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe algo, hermano? Muy importante. Tu fe te ha salvado. Podemos darle una vuelta al versículo y decir que Jesús llenó dos estadios en ese momento. Dos problemas que tenía Bartimeo. Número uno, el de la vista, y número dos, el de su salvación. Y usted dirá: pero pastor, ¿cómo usted puede concluir eso? Oh, yo puedo concluir eso. ¿Sabe, hermanos? Cuando Bartimeo recibió la vista, qué cosa tremenda. Cuando Bartimeo recibió la vista, a mí no me queda la menor duda que lo primero que vio fue el rostro de Jesús. La sonrisa en sus labios. Cuando iba poco a poco su vista aclarándose, y cuando digo poco a poco no que fue gradual, sino que empezó a acostumbrarse, eran años, lo primero que vio fue el rostro de Jesús. ¿Sabe, hermano? Que cuando Jesús nos pregunta: escuche, ¿qué quieres que te haga? Y tú admites: Señor, no puedo, empezamos a ver más claramente. Nuestra vista se empieza a aclarar y empezamos a ver nuestra condición. Y al Maestro sonriendo para darnos vida. ¿Sabe, hermanos? Ese auxilio del cielo que llegó a la vida de Bartimeo, dice la Biblia en este versículo 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, no como las sanidades de 5 y 10 por ahí, enseguida recobró la vista. Pero algo bien importante:
importante, el segundo estadio, la segunda razón por qué Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Él había recobrado la vista, no solamente física, sino espiritual. Por eso el relato, la perícopa termina diciendo: y seguía a Jesús en el camino. Oh pastor, mucha gente seguía a Jesús. ¿Usted no conoce el pecado del ser humano todavía? ¿Sabe algo? Muchos de los que estaban ya satisfechos por lo que Jesús le había hecho, se iban, desaparecían, habían obtenido lo que querían, los panes y peces, pero este había obtenido la vida y siguió a Jesús. Este había obtenido la vista y siguió a Jesús. Este había obtenido a Dios, el auxilio de Dios, y siguió a Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que esta palabra sea bálsamo, consuelo para tu iglesia, dirección para tu iglesia. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron por Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Auxilio desde el cielo. Saben, hermanos, desde el punto de vista de los relatos de los evangelios, esta fue la única visita de Jesús a Jericó. Era una ciudad en el cual nos permites exponer tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que nos escondas bajo la sombra de la cruz, y que tu palabra sea proclamada. Llega a los corazones de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos. Gracias, Señor. Gracias en esta tarde. Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, los versículos del 46 al 52. Ayuda desde el cielo es el título de nuestro sermón, de un pasaje que considero hermoso en los Evangelios. Marcos 10, versículos del 46 al 52. Dice así la palabra de Dios.